Okay, guys, good morning, everyone. Let's start. Vamos a empezar. Nada más les voy a hacer una observación pequeña. Esta clase no es una clase en sí como las que tenemos normalmente, porque la próxima clase que voy a tener con ustedes es el examen. Entonces, por lo mismo, el día de hoy va a ser como un review de los temas que hemos visto, ¿ok? ¿Cómo va a ser el examen el día viernes? No, ¿cuándo los veo? El jueves, el día jueves. El día jueves les voy a abrir un quizzes. ¿Sí han trabajado con quizzes? Sí. Ok. Igual, para aquellos que no, les voy a subir a Classroom una presentación que es como un tutorial para acceder a quizzes, ¿no? O sea, es nada más para que ustedes tengan la oportunidad, en caso de que no saben cómo utilizarlo, pues puedan, ¿no? Hay que descargar la aplicación para que sea más sencillo y más práctico, porque van a tener únicamente el tiempo de clase para resolver el quiz, ¿ok? Y con ese quiz sería un porcentaje para su calificación. Recuerden que se considera la participación que tenemos aquí y también las tareas que se envían más el examen, ¿no? En este caso, que sería el quiz. Entonces, repito, el día de hoy va a ser un quick review nada más de los temas. Prácticamente sería pura participación y listo. Una noticia es que no les voy a dejar actividad para esta semana para que tengan oportunidad de estudiar los temas y así prepararse para resolver el quiz. ¿Ok? So, let's start. Empezamos la primera semana trabajando con la gramática de question forms, que eran las WH questions. Para practicar, por favor, vamos a ver, ¿alguien aquí me puede compartir la estructura para hacer una pregunta? Ya sea en voz o por el chat. Oh, ok, vamos a hacer un brainstorm. Let's start with a brainstorm. I want you to write different WH questions. I'm gonna write what? Okay, can you give me more examples, please? What le pone alguien ahí. Soy yo les estoy diciendo que hay que escribir. Ok, teacher. Que hay que escribir diferentes tipos, o sea, los tipos de preguntas, las WH questions. What es una. ¿Cuál otros? ¿Cuál otras hay? Who, Where? Why. Very good, Adriana. when, Why, when, how. Excellent. Where? how, How, Which? where, which. Very good. how often, How often. Ok, esas también las vimos. Muy bien. Ahora, which no es una pregunta. Ok. Ahora les pregunto, ¿qué voy a colocar después de mi WH question? O sea, si yo voy a hacer una pregunta, ya sea con why, when, etcétera, ¿qué necesito poner después de mi WH question? auxiliary Un verb. auxiliar, very good. Ese auxiliar me va a indicar en qué tiempo se está haciendo la pregunta. Por ejemplo, si es con el verb to be, sería is, am, are. Y si es una pregunta en pasado con el verb to be, was, were. Do. Y si es con un auxiliar para preguntar sobre una acción o sobre una situación así, o sea, no con el verb to be, sería con do, does, did, si es pasado, will, si es futuro, right? Después del auxiliar, ¿qué va? Subject. Subject, very good. Muy bien. Entonces ya después del subject iría el verbo y el complemento de la oración, right? Okay. Vamos a brainstorm. Let's start brainstorming different questions, guys. I want you to write a question with what? Escríbanla o díganmela. What are you doing? What are you doing? Ok, en esa pregunta la estamos realizando en presente continuo, por eso el verbo está con ing, right? What are you doing? Very good. Ok, vamos a hacer una de cada una para no perder tanto tiempo en una sola pregunta, ok? Now I want a question with where.
Where are you from? Where are you from? Very good, excellent. What about with why? Where do you live? Why did you leave? Or why did you leave? ¿Eso Yes. preguntaste? Ok, ¿por qué te fuiste? Why did you leave? Ok, very good. Ahora con how. Mm, How? How are you? How are you? How are you? Very common, very good. How Lo are acabo de you? decir yo, profe. No dije good morning. Yo fui. Okay, now with which? Wish you were here. No, pero ese Si es tú wish. estuvieras aquí. Ese es deseo, no es pregunta. Ah, ok. Recuerden que el which se utiliza para elegir entre una cosa u otra. Entonces, ¿cómo podría ser la pregunta? which the cell phone is better? Which one is better? Which cell phone is better? Very good. Okay, fue Aram, right? Yes. Okay, ¿qué me falta? Ya hice con why, con when, la última, con when. When is your birthday? When? Someone. When ¿Con cuál dijo, teacher? ¿Con cuál? is your birthday? Very good. Thank you, Eduardo. Con when. Entonces, repito, ¿cuál es la estructura? Siempre va a empezar con la WH y después con el auxiliar. El auxiliar puede ser tanto el verb to be o puede ser otro auxiliar que me va a indicar el tiempo en el que se está haciendo la pregunta. Si es presente continuo, recuerden que lleva el verb to be y lleva el gerundio. Si es una pregunta en presente simple, va a depender si es una acción o es un estado, o sea, un estado de ánimo o un estado en sí. Por ejemplo, si yo pregunto, how are you? Ahí nada más tengo 3 palabras, pero son suficientes porque tengo el auxiliar y el sujeto, que es el are, el verb to be, el you, el sujeto. ¿Sí? Esos son como que los complementos que siempre tienen que ir. Lo demás, o sea, yo puedo hacer una pregunta muy larga o puede ser corta mientras tenga sujeto y verbo. En este caso, el auxiliar, ¿right? Bueno, entonces, ese es como que el primer tema que vimos. Hay que estudiar la estructura de preguntas, ¿ok? Las WH questions. Cualquier pregunta de yes o no puede convertirse en una WH question agregando esa pequeña palabra, esa WH, al principio, o sea, al inicio de la pregunta, ¿ok? Después vimos relationships vocabulary. No sé si se acuerdan, el get married, get engaged, get along, accept, etcétera. En el classroom están las presentaciones con todo el material en cuanto a vocabulario. En este momento nos vamos a enfocar más con grammar, ¿ok? En caso de que haya dudas, pues las resolvemos ahorita y ya ustedes se dan el tiempo de estudiar, porque como no les voy a dejar actividad, se dan el tiempo de estudiar el material que vimos en las clases anteriores, ¿ok? So, grammar. El siguiente tema que vimos fue past simple. ¿Cómo voy a hacer una oración en pasado? Pues muy sencilla, empiezo con el sujeto y el verbo en pasado simple, porque existe pasado participio y pasado simple. El que me sirve aquí es el pasado simple. Y luego ya después, pues el complemento, ¿right? ¿Puede llevar o no puede llevar? Yo puedo tener una oración con solamente 2 palabras mientras tenga sujeto y verbo. El verbo va después del sujeto y en este caso iría en pasado, porque estamos haciendo, obviamente, el pasado simple, ¿right? Entonces, ¿alguien me puede decir un ejemplo de una oración utilizando pasado simple, ya sea escrita o aquí en el chat? Aquí, o sea, participando en voz alta.
Pero del tema. No, 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 O sea, no. O sea, una oración en pasado. no. I played basketball and ¿sí, no? Ujú. I played basketball. Very good. I played basketball. El ed en ese verbo es el que me está indicando el pasado en la acción, right? I watched a movie last week. Quitamos el the, last week. Very good, muy bien. Ok, entonces, esas son las oraciones afirmativas, right? Mientras el verbo está en pasado, eso significa que tú me estás diciendo algo que ya pasó. O sea, las oraciones en pasado simple me indican una acción que pasó en el pasado y ya terminó, o sea, no tiene ningún efecto en el presente. Okay, so I listened to music last night, very good, I watched a movie last week. Okay, now, ¿cómo puedo hacer una oración negativa en pasado? Didn't. Didn't, very good. Entonces sería el sujeto, didn't, más el verbo en presente simple, right? El verbo, cuando yo tengo el auxiliar, se queda así. Denme un minuto, por favor, un segundo, regreso rápido. Sí. La hija. Pensé que era tu hermanita. No, güey, qué pedo. Taca, taca, Que trae un desmadre la hermanita de la Aram con el niño ese de enfrente. No, güey, no está tan... Se escucha más niños, son los hijos de la profe, güey. ¿Sabes que todas las llamadas pensaste que era yo, güey? Sí. Qué loco, güey. Okay, I'm back. Sorry. Échale, mi So, como compajera. la negativa estábamos haciéndole el negativo, que era sujeto, didn't, más el verbo en su forma base. Eso es muy importante que no se les olvide, por favor, que cuando yo tengo un auxiliar en pasado, ese auxiliar me está indicando el pasado. Ya no es necesario poner el verbo en pasado, ¿ok? Por ejemplo, I didn't work this week. I watched the movie last year with my girlfriend. Ok, negativa, Obed, ¿cómo me harías esa oración en negativa? Ok, sería... I not watched the movie last year with my girlfriend. Ok, paréntesis. Para negar en pasado usamos didn't. Didn't. Entonces, ¿puedes corregirla? I didn't watch the movie last year with my girlfriend. Ok, very good. I didn't watch. Repito, por favor, cuando Didn't. estoy haciendo una oración en pasado negativa, no voy a hacer el verbo en pasado, porque el didn't ya me está indicando el pasado de la oración. ¿Sí? Entonces sería I didn't watch, nada más, sin el ed. Y en afirmativa sería I watch con ed. ¿Sí? Ok. Ahora, si la voy a hacer pregunta, ¿cómo voy a iniciar la pregunta? Do you? Do you, Didn't. con do, Sí. No, con es did, ¿no? di, Con vida. Con Did. Es con did. di. Entonces, aquí inicio con el auxiliar que sería el did para indicarme el pasado y después iría el sujeto y luego el verbo en su forma base. Repito y recalco, si yo tengo did o didn't, el verbo vuelve a su forma base, porque el did o el didn't me indican el pasado, ¿ok? ¿Alguien me puede escribir? When we sería, teacher. ¿Cómo, perdón? When we. ¿No podría ser? ¿Lo puedes escribir, por favor? We. Ok. El we.
Así. Ok, entonces está bien si la quieres hacer con when, pero hay que agregar el auxiliar. Quedaría así, mira. Ve. When did we watch the movie? Esta pregunta se la pudieras estar haciendo a tu novia, pero si tú quieres decir, le quieres preguntar a alguien más cuándo viste la película con tu novia, entonces sería when did I watch the movie with my girlfriend. Así. ¿Ok? En la primer ejemplo que te puse, tú le estarías preguntando a tu novia, hey, when did we watch the movie? ¿Cuándo la vimos? Y en la segunda, le estarías preguntando a alguien más, hey, when did I watch the movie with my girlfriend? ¿Sí? Entonces, es importante agregar el auxiliar, porque el auxiliar te indica el tiempo en el que se está haciendo la oración, pregunta o lo que sea. ¿Ok? Ok. En este caso, el did me indica el pasado. Right. Ok. Ok. Otra vez. ¿Alguien escribe una oración afirmativa, por favor? Una más. A ver, pues la voy a escribir yo. I took a cake yesterday. Thank you, Eduardo. ¿Cómo sería? A ver, vamos a ver quién. Daniel, San Martín. ¿Cómo sería la oración I cooked a cake yesterday en negativo? Déjala ver en el chat porque no le escuché bien, mira. A ver, dice, I cooked a cake yesterday. Yo cociné un pastel ayer. Sí, ¿cómo sería en Pero negativo? ¿Cómo serían afirmativos? I didn't cook it Cook. yesterday. Cook. Ajá, nada más Cook. hay una Ah, observación cierto. que ya te la hicieron tus compañeros, no es cook it, es cook. Ahí se queda cook porque ya tienes el Le agregué, no, Yes, cook. el verbo se queda normal, ¿no? normal. Ah, Sí. porque si ya ¿Ok? usas el did en poner el verbo en pasado, está mal. Como doble negación, pero no Doble está bien. pasado. Ajá. Para que quede bien afirmado que es negativo, pues. No funciona así. No, no es cierto. Ok, ahora, Dylan Montiel. Dylan, ¿me puedes decir, por favor, cómo quedaría esa oración en pregunta? Son marrote, Dylan. Ya está dormido, ahorita está en su Sí, maña. yo creo que sí, porque... A ver, Dylan, última oportunidad. Si quiero. Te va a poner Diego si se la hace, güey. A ver, Rebeca. Ahí anda el Rebeca, Dylan, pero ayúdame, por favor. ahorita lo está viendo, Rebeca, mira. Rebeca, ¿puedes hacer esta oración en interrogativa, por favor? Rebeca. Rebecona. Steven. Qué bárbaro, Se durmieron. Ay, aquí estoy. Es que no podía poner el audio. No, Ok. mi hija, te tardaste. Ya lo puso la Gracias, Emma. Emma. Gracias, Emma. Ah, Pero, Emma, repito y recalco, ¿alguien le puede decir a Emma cuál es su error? El cook. El cook. Cook. Igual El cook. que yo. Para que Sí. quede bien negativo el pedo. No, que se les grabe bien, porque si ustedes me ponen el verbo en pasado, aunque me estén poniendo el did, la pregunta está incorrecta. Hay que poner el verbo en forma base, ¿ok? Did I cook a cake yesterday? Very good. Sin LD, ¿ok? Entonces, repito otra vez, porque parece que o no me están poniendo atención o no está quedando claro. Si la oración es afirmativa en pasado, el verbo va en pasado, ¿ok? Si la oración es negativa, pongo el didn't y el verbo vuelve a su forma base.
Y si la oración es interrogativa, empiezo con el did, digo con el sujeto y el verbo en la forma base. ¿Ok? Ok. Seguimos. All right. Bueno, otra cosa que hay que estudiar también es cuál es el pasado de los verbos, porque es muy común que todos los verbos les quieran poner ed. No todos los verbos. O sea, en realidad hay muchos verbos irregulares que cuando son irregulares tengo que cambiar la forma del pasado. O sea, no es nada más agregando ed. Vamos a hacer un quick review otra vez de los verbos irregulares. Yo les digo un verbo. Les digo un verbo y ustedes lo escriben en pasado, ¿ok? El que lo tenga correcto, ahí va llevando más participación. Entonces, Okay, teacher. el pasado de go. Went. Went. Very good. Martín. Lo tienes que escribir. Escríbanlo, No, porque luego si lo porque soy dicen. violento para escribir, profe. Luego me la ganan. Y luego uno está en el celular y... Ok, pasado de drive. Drive. Very good, Carlos. Ok, pasado Venga, de... Carlos. ¡Oh! Pasado de eat. 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 Very good, Iván. Pasado No, de... ole. Pasado de... Run. Correr. Run. Ok, Iván, very good. Uno más, último, porque ya no me acuerdo de verbos. Pasado de... Spend. Spend. Spend money. ¿No? Spend money. Es spent, conté al final. Very good. Muy bien, Gerardo. ¿Gerardo fue? Sí, yo. Ok, Very good. excelente. Ahora, ese fue el tema del pasado que también vimos. Después el siguiente tema de gramática fue el presente simple y el presente continuo. ¿Cuándo voy a utilizar el presente simple? Bueno, cuando esté hablando sobre cosas que yo realizo como una rutina. O sea que, como si yo digo, I go to school from Monday to Friday. O sea, es algo que yo realizo con una frecuencia. Si yo digo, si es algo que yo hago, que yo no hago nunca, también me sirve el present simple. I never go to the doctor, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo voy a usar el presente simple? Repito, cuando sea algo que yo realizo con alguna frecuencia. Sea cual sea la frecuencia, entonces uso el simple present. ¿Cuándo uso el simple present también? Cuando estoy hablando sobre algo que es un hecho. Por ejemplo, usar el verb to be, el is, el are, el am, también es usar el simple present. ¿Ok? ¿Alguien me está diciendo que lo acepte si ya están todos? No, ya me aceptó. Muchas gracias. Ah, ok. So, después tengo el present continue. Para utilizarlo en presente, o sea, no en futuro, para utilizarlo en presente es para hablar sobre situaciones que están sucediendo en este momento, ¿ok? O a un futuro preciso, pero no nos vamos a meter con el futuro porque estamos hablando sobre el presente. Entonces, si yo digo, ¿cuál sería la diferencia en que si yo digo, I wash the dishes, y si yo digo, I'm washing the dishes? Que uno fue en pasado y otro está en presente. No. En el delicioso. Yo digo, I wash the dishes. ¿Qué significa? Uno es como rutina, que sería el I wash the dishes, y el I washing es que lo estás haciendo en este momento. Ah, entonces, I wash the dishes quiere decir, pues yo lavo los trastes, o sea, yo lo realizo porque pues, los tengo que lavar, right? I wash the dishes. Entonces, si yo digo, oye, I'm washing the dishes, pues tú das por entendido que lo estoy haciendo en este momento, right? A ver, les voy a pedir ahora
Que me escriban aquí, por favor, alguna acción que realizan con cualquier frecuencia. O sea, puede ser desde bien poquito hasta mucho. ¿Ok? I run today. No All puede day. ser I run today. No puede ser I run today. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué no puede ser I run today? Ah, porque no Porque tiene no, ING. porque no lo está haciendo, o sea, nomás dice corro, Lo hace. o sea, no dice que la acción que está haciendo, si lo está haciendo presente o si lo está haciendo pasado. Porque no puedo decir ahora con el presente simple, porque se supone que el presente simple se utiliza para acciones que se hacen con alguna frecuencia, no en el presente, así de que hoy está pasando. ¿Sí me explico? Denme un segundo. Sí. Los niños. Ok, entonces, Teacher. si yo digo, por ejemplo, para utilizar la de run, sería I run every day. Así sí. Pero no puedo decir I run today porque eso ya sería una de dos. O si lo usas en pasado, I ran today, es de que ahora corrí, o I'm running today. Voy a correr ahora. ¿Sí? Alguien me habló. ¿Qué pasó? Ahí lo voy a escribir, teacher. Ok. ¿Alguien más? Repito, no hay que especificar cuándo se realiza, o sea, un momento preciso. Sin embargo, puedo utilizar expresiones como every day, every Monday, every morning, every afternoon. El every me sirve para como que todos ese tiempo. O sea, every day, todos los días, every morning, todas las mañanas, every afternoon, todas las tardes, y ya se convierte en rutina, entonces eso ya me sirve para usarlo con el present simple. She reads, hay que agregarle ese, she reads the newspaper every day. We come to school by bus. Very good, muy bien. ¿Está bien? Sí, Ok. nada más hay que agregarle la S al read, porque es tercera persona. I eat in the Ok, morning, entonces, I smoke with. Smoke with. Smoke with every day. No es Wiz, es Wiz. Okay. Will. Qué loco. Ok, bueno, ahora entonces díganme una acción que estén realizando ahorita. Van a usar el presente continuo. I am writing in my computer. I am writing, very good. ¿Cuál es la estructura que su compañero nos acaba de dejar bien claro? I, sujeto. Am, verb to be, writing, gerundio, ¿ok? I am writing in my computer. Entonces nosotros damos por entendido que lo estás haciendo ahorita, right? Entonces, repito la estructura. Si es presente simple, es el sujeto más el verbo en presente simple. Si estoy usando la tercera persona, que es he, she o it, voy a modificar el verbo agregándole una S, ES o IES, dependiendo del verbo. Pueden ver eso en la presentación del tema. Y si es presente continuo, sería sujeto, verb to be y el verbo en gerundio, que es el que termina en ing. ¿Ok? ¿Sí? I'm writing a class now. Very good. Okay, I talking with my friend, I'm studying. I watch the cam, okay. Se presenta así. ¿Ok? ¿Está bien entonces? Yes. Bueno, siguiente tema que vimos fue el de adversarial frequency, que de hecho fue el último tema de gramática que vimos. Adversarial frequency es para expresar, de hecho me sirve para el presente simple, para expresar con qué frecuencia se realizó algo. Always, never, sometimes, every day, often, seldom, usually, etcétera. ¿Sí se acuerdan? A ver, si voy a hablar sobre algo que realizo con muchísima frecuencia, así de que siempre. You ¿cuál work decir? very hard. No, pero ¿cuál Always. adverb? You work very hard. Me falta un adverbio, una palabra que me va a indicar que pasa siempre.
Always. Always. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Dónde voy a colocar el always. adverbio? Dímelo, a ver. Es el principio. Always I work very hard, ¿así? Yes. No. Entonces, después sería entonces. ¿qué? Después del sujeto y antes del verbo. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces You sería. always work. She always like to sit in the sun, por ejemplo. Okay, very good. She always likes. Very good. Recuerden que el adverbio se va a colocar ya sea antes del verbo o entre medio del verb to be y el verbo dependiendo del tiempo, ¿ok? Quiero que revisen eso y lo estudien, por favor, porque no va al inicio de la oración. Hay algunas excepciones, pero no todos, ¿ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Si ella es algo que yo, pues, nunca hago, ¿cuál me sirve? Never. Never. Si es algo que yo hago a veces, Sometimes. sometimes. Si es algo que yo hago así que rara vez, rara vez. Usually. Usually es, No es often. no, Sometimes. no se me Sometimes. confundan. No, usually, often son cosas que pasan seguido. No siempre, pero seguido. Sometimes son cosas que pasan a veces. Yo les estoy diciendo rara vez. Rarely pudiera ser. Y también hay otro que me sirve. Hardly ever. ¿Cuál otro? Seldom. Seldom también. Entonces sí van a tener, por favor, que estudiar este tema de gramática porque sí los veo un poco perdidos en cuanto a cuál voy a utilizar. ¿Ok? Y para que revisen el orden. He never watches his son in the park. Ok. Muy bien, Obed. Ok, entonces, ¿alguna duda sobre los temas que van a venir en el quiz? No, ninguna. No, pues yo no tengo dudas. Yo nomás me confundo, pero sí, todo bien. Ok, pónganse a estudiar, por favor. Tienen 2 días. El día de la clase, el jueves, yo voy a conectarme para pasarles la información. Y, o sea, sería poquito antes de la clase para que en cuanto inicie la clase, ustedes ya tengan tiempo para realizarlo, ¿ok? Ok. Bueno, profe, yo tengo duda con el primer tema. ¿Cuál fue el primer tema? El de las preguntas, el de WH questions. Yes. Giselle. ¿Sí? Ok. Sé más específica. ¿Me puedes decir cuál es tu duda? ¿O qué es lo que no entendiste? O... Pues en general, profe, es que no me acabo de adherir a las clases, lo demás sí lo estoy. ok, ya sé quién eres. Ya sé, What ya, with when, yo creo. ya te ubico. Ok, sí, mira, en Classroom están unas presentaciones con todos los temas. Ahí vienen videos también que te pueden ayudar a entender un poquito más los temas. Como tú no estuviste en las clases, vas a tener forzosamente que volverlos a ver. O sea, sí o sí, porque tienes que tomar esas clases. Nada más, si quieres, mándame mensaje a mí, ya yo te ayudo, ¿ok? Porque como tú eres nueva, o sea, sí necesitas ver otra vez todo desde el inicio. Ok, voy a parar esto entonces, los veo el jueves. Estudien, por favor, ¿ok? Quiero que todos salgan bien. Bye. Les voy a subir a voy a subir una presentación para que vean cómo entrar a Quizzes en caso de que no sepan, ¿ok? Ok. Bye. Bye, teacher. Thank you. Okay, have a